Buenos días, chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con integrales de línea de un campo vectorial. En realidad vamos a ver los teoremas fundamentales de una integral línea de un campo vectorial. Vamos a ver también otros teoremas fundamentales que son las condiciones necesarias y suficientes para que sea un campo gradiente. Entonces, al principio solo hemos visto, digamos, integral de línea. Primero hemos visto integral de línea de una curva, de un campo escalar. F es un campo escalar que puede ser de un conjunto abierto de Rn en R. Es un campo escalar. F diferencial de S, que esto viene a ser a través de una curva. Entonces, esa curva está parametrizada por alfa de t, digamos alfa de t, donde t pertenece al intervalo. Entonces, esa integral delimitada desde A hasta B, F evaluada sobre la curva. Por la diferencial de S, que viene a ser módulo de alfa prima de t, diferencial de t. Entonces, recuerde que esto es en la diferencial de longitud de arco. Entonces, en este caso, la curva no nos interesa porque aquí supongamos que tengo la curva que va desde A hasta B a un cierto t y en vía alfa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el espacio recto, simplemente el espacio recto es, se tiene, por ejemplo, que tenemos el omega y se supone que acá está la curva está por acá. Entonces, en esa curva, entonces acá se tiene alfa de t. El campo igual a los puntos, el campo tiene F. Entonces acá tiene la compuesta F compuesto con alfa. Y bueno, entonces cuando se trata de un campo escalar. Es un campo escalar, una función de Rn, ¿correcto? Y cuando pasamos de a... Sí, la interpretación de la integral de línea en realidad básicamente viene a ser el área. Entonces el área, básicamente es un área, como siempre, es un área. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos que ya no trabajamos con un campo escalar. El campo escalar puede ser masa, puede ser temperatura, cualquier cosa en este caso. Veamos ahora cuando pasamos ya a un campo vectorial. Entonces un campo vectorial ya es otra cosa. También tenemos de un intervalo A, B, acá un T y acá se tiene alfa y lo mismo acá también se tiene alfa. Y acá también tenemos un espacio omega que es un abierto. Y acá también se tiene esa curva. Tiene una curva, entonces se tiene alfa de t, correcto. Y en esa curva que está contenida en ese conjunto abierto también tiene un campo. Supongamos que es Rn en Rn, pues el campo de Rn en Rn son un campo. Yo tengo el campo F. Lo mismo acá también, lo mismo. Solamente que aquí sí tiene que ver la orientación. Tiene que ver la orientación. Entonces hemos definido, también hemos definido, digamos, en este caso, hemos definido un campo vectorial. Entonces acá hemos definido la integral de curva de f diferencial de r. Y este básicamente es la integral sobre la curva del mismo, f evaluada sobre la curva. Diferencial de r, r de t, digamos. O alfa de t, como que no alfa de t. Este sería alfa prima de t diferencial de t. Correcto, es un producto interno, entonces tenemos producto interno. Bueno, también cuando el campo va de R3 en R3, entonces se puede expresar como F de X, Y, Z, puede expresar entre el componente P de X, Y, Z, Q de X, Y, Z y Z de X, Y, Z. Y R de X, Y, Z. Entonces, y además, entonces, cuando tiene una curva sería P de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z, que este es lo mismo que la integral de la curva F diferencial de alfa. Correcto, ya está. Bueno, entonces hemos definido la integral sobre un campo. Y un ejemplo es el campo. Luego hemos definido también un campo vectorial.
Entonces tengo un campo vectorial continuo. Ahora sí, vamos a recordar también un campo vectorial continuo, un conjunto conexo y abierto. Entonces, F sí es un campo gradiente conservativo, si existe un campo calar field. De tal manera, llamada función potencial, que la gradiente de tal que Fp proviene de una gradiente. Bueno, también a F se le da, si F es un campo de fuerza, el menos phi se le llama energía potencial de campo de fuerza. Es una definición. Independencia de camino. Entonces, antes que ver la independencia de camino, vamos a ver, digamos, que hay campos que hemos visto en la clase pasada, integral línea de campo vectorial inspirada en el concepto de física de trabajo de energía. Si, por ejemplo, una partícula se mueve en el espacio bajo la acción de una fuerza, campo de fuerza, el trabajo realizado por la partícula de un punto a una trayectoria se mide con una integral de línea, ¿correcto? Entonces, vamos a definir primero cuando un conjunto es conexo. Un conjunto es conexo, como acá puede ver, este conjunto conexo cuando, digamos, cuando existe, vamos a poner conjunto conexo. Este es un conjunto, ¿verdad? Vamos a ir con eso. Entonces, vamos a, digamos, a simplificar uno de los temas de topología. Vamos a hacer lo más simple posible. Supongamos que es un conjunto abierto. Primero debe ser un conjunto abierto, significa que no tiene borde. Bueno, por representación le ponemos así, no importa. Decimos que es conexo si dado dos puntos P, punto, digamos, P y Q, se puede unir mediante cualquier curva. Entonces, una curva no puede ser unida por cualquier curva. Entonces, si se puede unir por cualquier curva, entonces decimos que es un conjunto conexo. O sea que esa curva que va desde A hasta B, supongamos, vía alfa. Entonces, acá tenemos, este sería, no sé, por ejemplo, puede ser alfa de A, y este puede ser alfa de B. Entonces, si se pueden unir mediante una curva, eso se llama conjunto conexo. Para cualquier par de puntos siempre existe. Bueno, es disconexo, un conjunto de disconexo de esa manera, un conjunto de disconexo abierto, conexo si la unión disjunta de dos conjuntos o más abiertos no vacíos. Si omega es la unión disjunta de dos conjuntos abiertos no vacíos. Por ejemplo, un conjunto disconexo puede ser esto. Por acá está, entonces un conjunto disconexo, no tengo, un conjunto disconexo podría ser esto. No, ahí está el conjunto disconexo. Entonces aquí vamos a poner la cabeza a cortar esto. Entonces tenemos esto y vamos a ver acá. Geométricamente. Entonces aquí tenemos, digamos, esta región es conexa, entonces, y esta región no es conexa. Por ejemplo, esta región no es conexa cuando, entonces, claro, es la unión disjunta de los abiertos. Entonces no conexa y región conexa. Región, conjunto conexo, como quieran llamar. Entonces se traza un camino de X a Y de estos dos puntos y ese camino justamente no está, ese contenido no está contenido, que vamos a poner que este camino omega, ese camino no está contenido en R. Este camino sí que está acá, sí está contenido en R. Entonces, si es conexo, no es conexo, ¿correcto? En realidad, un conjunto conexo es aquel que tiene una sola pieza. Cualquier conjunto que tiene una sola pieza. Bueno. Entonces, este tipo de conjunto podemos trabajar. Entonces, este por ejemplo, no es conexo, ¿eh? Porque esta curvita que estamos tratando de A hasta B, esta curva no está contenida en este conjunto. No está contenida en este conjunto. Este conjunto es igual a esto. No está contenida en R. Y este aquí, en este caso, sí, esta curva gamma está contenida en R. Este es conexo, pero no convexo. Convexo no es, por si acaso, convexo no es. No sé si el puesto convexo viene a ser allá. Ya, no sé si he puesto por ahí convexo. Ya, convexo viene a ser de que, para diferenciar, seguro en algunos libros los teoremas toman como convexo, entonces convexo es, entonces omega es convexo si solo si para todo PQ se tiene que el segmento PQ, el segmento
como quiero poner el PQ, se está contenido en Homero. Correcto, este no es convexo, entonces convexo viene a ser cualquiera. Entonces ahí, este es convexo, por ejemplo. Convexo. Porque cualquier punto PQ, entonces acá se puede unir mediante un segmento. Entonces el segmento ya está. El segmento, entonces el segmento PQ. Este segmento PQ. Este es convexo, ¿eh? Este ya lo conocen, digo, por colegio. Entonces acá tenemos un conjunto que no es convexo, vamos a poner así. ¿Por qué no es convexo este conjunto? ¿Sí? No sería convexo porque si es que tomamos los dos puntos de esas como que piernitas que tiene, porque parece un pantalón eso. Si se unen por un segmento no. Ajá. Traza un segmento y ese segmento justamente no está. El segmento PQ justamente está. Entonces PQ no está. No es convexo. Correcto, es muy fácil. Entonces, sin embargo, es conexo. O sea, conexo, digamos, un conjunto más grueso, se puede decir, más fino, es convexo. Entonces este es convexo, pero este sí es conexo. Entonces, este es conexo. Porque es una sola pieza. Esa es la idea más o menos geométricamente. Y simplemente conexo es que simple conecto esto ya es todavía más finito, ¿sí? Es un conjunto, digamos, que tiene más especificaciones. Ustedes le dan, digamos, a una persona o cualquier objeto bastante característico, va a encontrar menos. Mientras que las más características tengan menos. O sea, nosotros trabajamos, ustedes han visto en matemática, básicamente se trabaja en conjunto. Se trabaja en conjunto A, conjunto B. Y luego trabajan, estos son lo más elemental posible en matemática. Luego viene función, después viene transformación lineal, operadores, viene funtores, viene un montón de cosas en matemática. Pero lo más elemental de matemática es conjunto. Y dentro de los conjuntos, conjunto conexos son más, digamos, son conjunto abierto, conexos, ahora son conjuntos que ya tienen más características. Mientras más características tiene un conjunto, es, digamos, el conjunto que existe más chiquito. Entonces, el conjunto simplemente conexo es cuando todo camino cerrado se puede formar de manera continua hasta convertirlo en un solo punto. Por ejemplo, este conjunto, digamos, es simplemente conexo. O sea que trazo, digamos, este conjunto, trazo aquí, en realidad en el espacio R2 trazos disco, de tal manera que a la hora que se deforma, se encuentra ese punto, se encuentra ahí. Entonces ahí se cumple. Entonces, si todo camino cerrado se puede formar de manera continua hasta convertirlo en un solo punto. Por ejemplo, en el plano, antes que vayan las preguntas de los planos, por ejemplo, si le quito un puntito, si solamente le quito un puntito con este puntito, entonces ese plano no es simplemente conexo, no es simplemente conexo. ¿Por qué? Porque justo le trazo una curva cerrada, es como si fuese una liga, trazo una liga y la liga se va deformando de manera continua, se va deformando hasta llegar a este puntito, pero ese punto no está. Ese punto no está, justamente es el punto P, ese punto no está. Ese punto no está en el conjunto. Por lo tanto, no es simplemente con eso. O sea, en otras palabras, de una manera más tosca, se puede decir de una manera muy vulgar, se puede decir conjunto simplemente con nexo, es que no presenta agujeros, en otras palabras, hoyos. Entonces, cuando se presenta agujero, justamente se deforma y el camino llega en ese huequito donde no está en el agujero. Y por lo tanto, ya no es simplemente conexo. Correcto, ya bueno, eso poco a poco. Sí, en realidad la topología la topología estudia, digamos, espacios abiertos, conjuntos abiertos, cerrados, y funciones. Funciones son las funciones que trabajan en continuidad, en topología vienen a ser las funciones continuas, biyectivas continuas. Ahí trabajan solamente la continuidad, de formación por funciones continuas trabaja la topología. Entonces uno puede formar topológicamente un objeto en forma continua. La topología es estudio, acá no quiero tratar mucho de esto, porque
Ya está, y acá está, no es simplemente conexo, no es simplemente conexo, es simplemente conexo, pero no es convexo. Dos ejemplos básicos. Bueno, ¿para qué necesitamos esto? Para esta situación. Entonces hay un curso solo de matemáticas puras que se llama, uno de los cursos que es topología, que estudia, digamos, que estudia justamente la deformación continua. Más o menos para que tenga idea y no meternos mucho en este asunto. Por ejemplo, si usted tiene un alambre delgado, correcto, un alambre delgado. Entonces ese alambre se deforma, supongamos que este es un alambre, digamos, de material flexible, Usted lo deforma mediante un hilo, puede formar una circunferencia. En realidad si quiere pueden formar una circunferencia de, no sé yo, de un material de 0,2 pi, basta de 0,2 pi, digamos 0,2 pi, hacia esto. Bueno, lo pueden definir, digamos, la siguiente manera, phi de t, o seno de t, seno de t. Entonces, ustedes pueden definir, digamos, en un alambre lo doble de tal manera que lo convierte en una circunferencia. Ahí está. Como esa es una aplicación continua, biyectiva, y la imagen va a ser continua. Entonces, es un aumento arriba. Entonces, uno puede hacer mucha deformación en este curso. Puede estudiar, digamos, la deformación de cosas. Ahí todavía un curso más, todavía, un poco más intuitivo también, más geométrica y geometría. Pero este curso le ayuda bastante. Y este curso analiza abiertos, cerrados, toda esta cosa. Bueno, ¿qué más? No me quiero profundizar esto. Y bueno, entonces, ¿qué pasa si es un conjunto abierto y conexo? O sea, de una sola pieza, abierto con eso. Y F es un campo vectorial continuo. Entonces, dado dos puntos P puntos, tengo dos puntos PQ, se puede unir mediante, es independiente de la línea. ¿Qué significa? Que yo tomo por camino 1, camino 2, camino 3, y la integral me queda la misma. ¿Qué significa la integral? Que si yo tomo cualquier par de caminos para todas las integrales la misma. A esta se le llama que tiene el mismo punto inicial, punto final, que la integral no depende de quién, de la curva. Es independiente del camino, a eso se refiere. O sea, su valor de esta integral va a ser la misma alrededor de cualquier curva. O sea que en este caso, sobre la curva 1 de f diferencial de alfa es igual a la curva 2, etcétera, f diferencial de alfa. Y la curva 3 f diferencial, si quieres de beta, no es lo mismo por su caso, f diferencial de gamma. Entonces aquí todas esas integrales tienen el mismo valor. A eso se refiere que la integral de línea es independiente del camino. Y nosotros hemos visto justamente un ejemplo. Recuerda este ejemplo que hemos visto, que primero que el ejemplo se iba de una recta, segmento de una recta de A hasta B. Entonces, de parte del origen coordenado hasta el punto 1,1 de un segmento de recta. Entonces, recuerda que esto va, esta recta, segmento, y luego tenemos la parábola. Y este es gamma de B. Y gamma de C viene a ser la unión de gamma 1 reunido con gamma 2. Entonces, con el segmento de recta, recuerda que hemos probado que esa integral valía 1, el segmento de recta. Además, si tomamos la parábola también con el segmento parabólico, del origen con esta parametrización también, este segmento parabólico, también esta integral nos daba 1. La primera nos daba 1, la tercera nos daba 1. Y la tercera también nos da 1 usando esta unión. Entonces, usando esa unión de dos segmentos me daba 1. Pero el camino que seguro que ustedes han visto, la primera más o menos sale fácil, la segunda también. El tercer camino es bien fácil porque se toma justamente los ejes coordinados. Entonces, al tener los ejes coordinados, estos ejes coordinados que están por acá, entonces uno tiene que, una de las componentes es 0. Una componente es constante, por ejemplo, acá tenemos t,0 y acá sería, no sé, 1, entonces, como una de las componentes es 0, una de las derivadas vale 0, por eso que se anula en la tercera derivada, se anula una de ellas. 0, 1, 1, 0 y sale bien fácil. ¿Sí? Es el camino más apropiado que se usa. Bueno, ¿y a qué se debe de que este campo vectorial? Y hemos visto, recuerden que hemos dado la deducción en la clase pasada, hicimos al final de la clase pasada, hemos dado la deducción que, ¿por qué la integral? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué la integral me salía lo mismo al tomar, digamos, cualquier curva? Ojo, que me salían todas, me salían 1. ¿Cuál es la justificación? ¿Sí?
Profe, pero una pregunta, ese teorema solamente se cumple para campos vectoriales, ¿no? Porque para campo escalar creo que No, no. campo vectorial, campo vectorial. Ah, ya, Esto, ya. esto es cierto porque esto proviene de la gradiente de una función f, así como que el f, donde la función f en realidad es haciendo su antiderivada hacia un medio de x al cuadrado más y de cuadrado, donde la gradiente de f minúscula es igual a x, y coincide con el campo vectorial. Entonces, porque proviene una gradiente, por eso es cierto, pues a eso se llama campo gradiente, por si acaso, ¿sí? Porque esto es un campo gradiente ocurre que las integrales de línea es independiente. En otras palabras, en términos físicos se dice que es un campo conservativo. Y bueno, justamente, ¿por qué me sale lo mismo? Por este teorema. Recuerda, hay un teorema seguro que han visto en cálculo integral. Creo que me parece que es esto. Ya, es esto. En cálculo integral ustedes han visto que la antiderivada que es igual. Este se llama la antiderivada, ¿eh? ¿Correcto? Entonces usted tiene la de A hasta B y le pone la antiderivada de esto, diferencial de T. O sea que este es f de T evaluada en dónde? Cuando T vale B y cuando T vale A. Entonces ustedes han visto que este es f de B menos f de A, ¿correcto? O sea, ¿por qué? Porque este f' de T es igual a f'. ¿Correcto? Se llama la antiderivada. Este se llama el primero o segundo teorema fundamental. El segundo, creo. El Sí, sí, el segundo, segundo. segundo teorema. Acá lo mismo, simplemente aquí es lo mismo, por si acaso, es el mismo cuento. Acá se tiene que este es un omega, un conjunto abierto, y phi es un campo escalar de clase segundo con clase 1 ya gradiente continua. Y entonces acá se tiene lo mismo. Entonces este es lo mismo que, f diferencial de alfa, correcto. Pero si f proviene de un campo gradiente, entonces acá se tiene la integral. Este es gradiente phi diferencial de alfa en un intervalo como a veces sería de A hasta B. Este sería la gradiente de phi de alfa de t, correcto, por alfa prima de t diferencial de t. Y esto básicamente, estoy demostrando acá, y esto es básicamente la integral de hasta b de la derivada de esta compuesta. De phi compuesto con alfa en t. Entonces este es phi con alfa de t evaluada cuando t vale b y cuando estoy demostrando, por este caso, t vale b y t vale a. O sea que en otra palabra, como es un campo gradiente, no interesa la curva para nada. ¿Qué interesa? Entonces aquí simplemente phi de alfa de b menos phi de alfa de a. Pero alfa de b es igual al punto b y alfa de a es el punto a. Correcto. Entonces, recuerde que en este caso se tiene que, aquí no interesa, acá no está interesando, digamos, cuando tiene un conjunto omega. Acá tiene un conjunto omega, acá no interesa el punto que estamos tomando, entonces PQ. Acá es Q y este es P. Entonces, ya está. Entonces, cuando tenemos punto P y punto Q, entonces uno lo puede encontrar por cualquier camino. No interesa el camino que tomemos. No interesa el camino que tomemos, siempre esa integral me va a salir el mismo valor. ¿Por qué? Porque es un campo gradiente. Entonces aquí, digamos, acá no, a usted no interesa de cuánto vale, cómo está para echar la curva. Si es un campo gradiente, basta. Ese es el segundo teorema de la integral de Wien. Bueno, y igual que, recuerde, había un teorema también de integral. ¿Cuál es el teorema? Que hay la derivada con respecto a t de a Es el primer. x, g de x diferencial, g de t diferencial de t. Ese es el primer teorema fundamental, ¿correcto? Y esto queda abajo. Entonces, cuando estoy derivando con respecto, digamos, acá, g de x diferencial de x. Cuando derivo una función de una integral con límite superior variable, entonces la función es la función evaluada en el límite superior, o sea que es g de t. Este es el primer teorema fundamental del cálculo integral. Parecido a eso también hay acá, tenemos lo siguiente. Entonces aquí es parecido. Entonces si f es un campo vectorial continuo. Entonces el primer teorema sirve para calcular integral por campo. El segundo teorema es, y P un punto fijo, acá tenemos, supongamos que tengo esto. Tengo peso cero un punto fijo, además tengo omega. Tengo peso cero un punto fijo y tengo x que está a cualquier lado. Entonces acá yo puedo asumir, acá tengo mi curva.
Ya depende, que puedo tomar cualquier curva, entonces puedo tomar cualquier curva, sí, cualquier curva. Correcto, puedo tomar cualquier curva. Entonces aquí no depende. Entonces ese se pueden construir. O sea, si este es un campo grande, en este caso, ¿qué me dice? Supongamos que para cada X, la integral de línea de F, desde P sub 0X, a lo largo de cualquier curva regular, tiene el mismo valor. O sea, ¿qué significa que este campo F es campo gradiente? Correcto. ¿Qué significa que el campo F proviene de un campo escalar? Correcto. Entonces, ahí podemos construir ese campo escalar de la siguiente manera, como la integral. Se puede construir acá, se puede construir. Pero, en otra palabra, podemos construir esta se llama la función phi. ¿Cómo se llama la función phi? Función, por definición, función potencial. Entonces, podemos construir, en física se construye bastante la función potencial. Entonces, la integral de línea de f en cualquier curva x, en parte con x, desde hasta x, de este campo. Y bueno, al igual que el primer teorema fundamental, la derivada de este campo, o la gradiente de f es igual a f de x. Esta es la clave. Entonces, es una construcción, por eso estamos construyendo la función potencial. Entonces, el primer teorema sirve para construir la función potencial. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, a X se refiere a otra variable así aleatoria, ¿no? No al No, X sí, seleccionado. el x es un punto. El x es un puntito. Y solamente que hay que mezclamos todas las Ya, notas. porque, De un punto inicial a un punto final. Es como o si sea, el digamos, X es como un T que va variando, ¿no? sí, entonces x es a esto se refiere. Si yo tomo, por ejemplo, el punto 1,2 al punto x, y. Este es el x y este es el punto P sub 0. Entonces aquí voy a unir mediante esta prueba. ¿Correcto? A eso se refiere. Bueno, entonces ya está. Hay un teorema de equivalencia. ¿Ustedes le han hecho alguna vez teorema de equivalencias? Teorema de equivalencia significa, por su mismo nombre, son equivalencias. Mira, F es un campo vectorial de clase 1. Todo tiene estas hipótesis en un conjunto abierto con eso. Las siguientes afirmaciones son equivalentes, a eso se refieren. ¿Qué significa? Que si F es un campo, tiene función potencial, o sea, si F es gradiente, entonces vamos a poner acá. F campo gradiente conservativo, campo gradiente o conservativo. O conservativo. Es equivalente a ¿quién? Es equivalente a la integral de líneas impenéticamente, la integral de línea es independiente del camino. Ya sabemos que eso es cierto. Y este es equivalente a C, que para toda curva cerrada, pues para toda, no es para una, para toda curva cerrada, se tiene esa curva cerrada contenida en omega, se tiene que la integral de línea F diferencial de alfa siempre es igual a 0, ¿eh? Y eso es cierto. ¿Por qué es cierto? Porque si es una curva cerrada, entonces acá tiene el famoso teorema, el anterior, el teorema acá anterior, este teorema anterior. ¿Qué pasaría si mi curva fuese cerrada? Este es verdad, por supuesto, este teorema de equivalencia, este es cierto porque se tendría lo siguiente. Ya si fuese cerrada, gamma es cerrada, entonces acá ¿cuándo es cerrada una curva? Cuando el punto inicial coincide con ¿quién? Con el punto final. Entonces, si inicial coincide con el punto final, ¿cuánto vale? 0, inmediato. Entonces, por eso que es 0. Y para cualquier curva cerrada, la integral de línea es 0. ¿Estamos? Ya está. Entonces, este teorema de equivalencia me arrastra lo siguiente. Entonces, podemos decir que para demostrar que no es un campo gradiente, no sé si lo he puesto, basta demostrar que, ya está, basta demostrar que para cualquier curva cerrada, no lo he puesto como observación. Ya. Ya, entonces está bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya está. Entonces hay un teorema que dice condición necesaria, por si acaso no es condición suficiente. Vamos a hacer dos teoremas. La necesaria en que sí es importante.
condiciones necesarias para que sea un campo corriente. Ojo, aquí en este caso me dice que es abierto, con eso todas las condiciones siempre abierto. Con eso en F un campo de clase C1. Si F es un campo corriente, ojo, con todas esas condiciones dice si F, ojo, vamos a poner resumen. Si F es campo gradiente, ya, campo gradiente. Acá no voy a probar que es campo gradiente. En omega. Entonces se tiene que la derivada cruzada son iguales para todo punto. Para todo y J que pertenece al conjunto de índice 1, 2, N y para todo punto P que pertenece a omega. ¿Correcto? Bueno, ¿qué significa la derivada cruzada? Vamos a poner acá la derivada cruzada. Esta aplicación, digamos, si el campo fuese de R2 en R. Entonces ese campo tiene dos funciones componentes. Recuerde que es F1 de XY y F2. Por lo general no ponemos F1 y F2, como PQ, tenemos PQ. Entonces significa que la derivada cruzada significa que la derivada de P, de la primera, mejor lado, sí, se va a confundir. Derivada de F1 con respecto a X2. En XY es lo mismo, por si acaso, que la derivada de P con respecto a Y. Es igual a derivada de Q con respecto a X. Pero ¿quién es Q? Q es la segunda componente, derivada de F2 con respecto a X1. Así se refiere a la derivada cruzada, o sea que este 2 va con F2 y este 1 va con F1, con X1. Entonces eso es derivada cruzada. Pero por lo general se trabaja con esto, que es más fácil. Bueno, si el campo fuese 3 variables, ¿cómo sería si el campo fuese 3 variables? ¿Cuál sería la derivada cruzada? Entonces, si F fuese un campo de 3 variables. Ya supongamos que el punto P, para no escribir mucho, X, Y, Z sería F de P. F de P sería, perdón, vamos a poner otro, X, Y, Z, no, P se me va a confundir. Ya, F de X, Y, Z. Ese sería P de X, Y, Z, correcto. Q de X, Y, Z. Y R de X, Y, Z. ¿Cuál sería la derivada cruzada? Por supuesto, la derivada cruzada, ¿cómo sería? Recuerde que P es F1, Q es F2, la segunda componente, y R es F3. Y X1 es igual a X, X2 igual a Y, y X3 es igual a Z. Correcto, entonces, derivada P no puedo derivarlo consigo mismo, con X1. Son derivadas que I, J distintas. De P con respecto a Y debe ser igual que segunda componente, derivada de Q con respecto a la primera, con respecto a X. Correcto. Es derivada de P con respecto a Z, no puedo derivar con Z, sería, Z pertenece a la tercera variable, derivada de R con respecto a P, es lo primero. ¿Y qué me falta? Derivada de Q con respecto a Z, es derivada de R con respecto a Y. Esas son todas las derivadas cruzadas, ¿correcto? Bueno, ya está. Después vamos a dar cuenta. Entonces, hay una forma de mostrar cuando no es un campo gradiente. Entonces, este conjunto, este campo en realidad, este campo que está en R2 no está definido con X al cuadrado más Y al cuadrado distinto. Entonces este campo, el dominio de este campo, se puede observar que X al cuadrado más Y al cuadrado distinto es 0. Es por eso que justamente que X diferente es 0, Y distinto es 0. O sea que esto es, el dominio es X, Y diferente del 0, 0. Es por eso que el dominio de este campo es todo R2, quitando el 0, 0. Bueno, pregunta. Ese campo, digamos, ese campo no es un campo gradiente. ¿Por qué? Porque primero que este conjunto, si yo tengo el conjunto esto y le quito un agujero, le quito el 0, 0, le quito el 0, 0. ¿Es simplemente conexo o no? No, no sería. No es porque tiene un agujero, simplemente es intuitivo, entonces no es simplemente. Profe, ¿Sí?
el decir simplemente conexo es igual que convexo, ¿no? No. Convexo es, digamos, por ejemplo, como le digo yo, este es simplemente conexo, ¿eh? Pero no es convexo, por supuesto. No, no es Ah, ya, convexo, no es ya. convexo, ¿eh? No es convexo. No es convexo, por supuesto. No es convexo, pero es simplemente conexo. Pero un convexo sí es simplemente conexo. Es más tosco. O sea, el convexo es más tosco. Si es convexo, es simplemente conexo. Ahí sí puede. Profe, pero eh, conexo es lo mismo que simplemente conexo. No, conexo es cuando tiene una sola pieza. Por ejemplo, este conexo. Por eso le decía en la gráfica. Perdón. Por ejemplo, este conexo. Tiene una sola pieza. Este conexo, pero no es simplemente conexo, tiene un agujero. Ah, ya la vi. Vale, vale, gracias, profe. Entonces, que tiene agujero ya está. Entonces, aquí uno puede probar, digamos, que las derivadas cruzadas igual, entonces hace la derivada de P con respecto a Y. ¿Qué es esta derivada? Es una función de fácil derivada. Es lo mismo que la derivada de Q con respecto a que las derivadas son iguales, pero sin embargo, no es, este teorema no me alcanza. Sin embargo, las derivadas cruzadas son iguales, pero sin embargo no se puede garantizar que sea un campo coherente. ¿Cómo se demuestra que es un campo coherente? Recuerda que hay el teorema de equivalencia que dice lo siguiente, de que si F es campo coherente, entonces toda curva cerrada contenida en omega es igual a cero. Entonces, por teorema vamos a poner acá. Entonces, si F campo coherente, vamos a poner F campo coherente en omega. Entonces es equivalente a decir que para toda curva cerrada, omega está continente, entonces se tiene que la integral de línea de f diferencial de alfa es igual a cero. Entonces, ¿cómo demuestro la negación? ¿Cómo niego esto? Basta demostrar que existe una curva. Entonces, para demostrar que es un campo coherente, vamos a encontrar una curva. Entonces, existe una curva cerrada, gamma, tal que la integral de línea es igual a, es distinto de cero. Basta que encuentre una curva cerrada distinta de cero. Correcto, no es que estoy negando que sea la curva. Si es distinto de cero con una curva, basta. Entonces defino que la negación de la tesis es la negación de la hipótesis. No es un campo coherente. Entonces, en este caso, bien fácil. ¿Cómo construir la curva? Bien simple. Pues este ejemplo es el clásico de todos los clásicos. Entonces, en cualquier libro lo puede encontrar. Acá tengo el problema en 0, 0. Recuerde que este es mi omega. Mi omega es todo el espacio R3 quitando el 0, R2 quitando el 0. Por ejemplo, tengo R2 omega R2 y quitando el origen de cuadrado. Entonces, bien fácil. Para que no se cumpla, voy a tomar una curva cerrada. Acá tomo una curva cerrada. Esta curvita cerrada. Una curva que es una circunferencia central en 0. Entonces, sea C, no sé qué le hagamos C. Bueno. Entonces vamos a hacer la circunferencia, y quizás podamos seguir por una circunferencia que contiene 0, 0. Entonces ahí está parametrizada por R de t, que es básicamente coseno de la clásica, seno de t, y t está entre 0 y 2. Una circunferencia lo más básica posible. Entonces uno calcula la integral. Entonces al calcular la integral, vamos a poner una integral con la curva C. Ahí he puesto gamma en esa curva. Entonces, al calcular con la curva C, entonces en la curva C, vamos a poner curva C, curva C, curva C. Correcto, en la curva C. Sí, ya en la curva C. Entonces acá tenemos curva C, curva C. Profe, Sí, entonces si es que el conjunto es, si el conjunto no es simplemente conexo, entonces no se puede afirmar nada si es que es campo gradiente o no, ¿no? sí, no se puede afirmar nada. Ese no es motivo para afirmar eh, digamos, un campo gradiente. Correcto, en ese dominio, obviamente, en ese dominio.
Primero voy a correr, después ya lo dejo ir corriendo y entonces lo dejo combinando. Ya está, entonces ahí vamos a ver, entonces aquí hay dos formas, se recuerde que el campo es esta forma. Voy a hacerlo de otra manera como está acá, pero es lo mismo por si acaso. Entonces aquí tenemos, recuerden que perdón. Acá tengo la integral de C, sería P de X más Q diferencial de Y. Recuerde que este es el campo. Yo tengo el campo P, y el campo P es igual a este. Entonces, en otra palabra, esa integral lo que da lo siguiente, la integral de P. P viene a ser por si acaso menos Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Diferencial de X más Q, que viene a ser X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado diferencial de X. O sea que en este caso, esa parametrización que está ahí, lo voy a hacer por nada. Ojo, mi curva está parametrizada X coseno, Y seno, ¿eh? Entonces, diferencial de X menos seno de T, diferencial de T. Diferencial de Y sería coseno de T, diferencial de T. Lo reemplazo en la curva. T, la curva está de 0,2pi, 0,2pi. Y es menos seno de T. X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto vale 1, pues eso vale 1. Diferencial de X igual a menos, de X igual a menos seno de T. Diferencial de T más X sería coseno de T. Abajo vale 1, diferencial de Y. Diferencial de Y es coseno de T, diferencial de T. Es coseno de T, diferencial de T. Entonces multiplicamos. Entonces a la hora de multiplicar sería de 0 a 2pi, seno al cuadrado de T, más coseno al cuadrado de T, que todo esto vale 1. Y esto me queda 1, y esta es la integral de 1 es 2pi, y este es distinto de 0. Entonces, al hacer distinto de 0 ya estamos dando un contraejemplo de que no se cumple que la integral de cualquier curva cerrada, esta integral de una curva bien particular. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar una curva que justamente contenga el punto que tiene problema en el 0, 0. Entonces, encontrar una curva que se tiene, entonces eso no es simplemente con eso, por eso que hay falla. Entonces, es por eso que me sale distinto de 0 y con eso ya es una contradicción para decir que este campo no es un campo radial. ¿Correcto? Ya está. Bueno, ese es un problema clásico. Ahora sí, ¿cómo mejoramos el teorema anterior? El teorema anterior recuerda que es la condición necesaria, pero en este caso ya es condición necesaria y suficiente. Para que sea la condición necesaria y suficiente, vamos a mejorar las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de la condición necesaria? Recuerden que la condición necesaria, su hipótesis es bien débil un poco. Vamos a poner copiar acá y pegar la condición de la hipótesis un poco débil. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿de dónde salió ese teorema de que C igual a 0 que usted me dijo? Ese es el teorema de equivalencia. Recuerde que el teorema de equivalencia de que, bueno, se prueba, de que si la curva es independiente, la integral línea de un campo vectorial es independiente de la curva, o sea, significa que de una curva cerrada, entonces independiente de la curva significa que para toda curva cerrada la integral de línea cero. Si es cerrada, ¿qué significa? Que el punto inicial es igual al punto final, Ah, ¿correcto? claro. Y eso Ujú. sale, y eso no da cero, ¿correcto? Ya es por eso. Entonces, si la integral de línea sea, si este es estamos haciendo lo siguiente, A con C, como son equivalentes a A, B, C, A, todas las cosas son equivalentes, todos son equivalentes acá. Entonces, la es equivalente a C. Si es un campo gradiente, significa que para toda integral de línea cerrada, la integral es igual a 0. Entonces, en particular, hemos encontrado una integral de línea sobre una curva cerrada. La curva cerrada estamos tomando la circunferencia, y a través de la circunferencia básicamente me da que a pesar que son de verdad que son iguales, esa integral me da un valor distinto de 0, y por lo tanto ya puedo afirmar que no es un campo gradiente, ¿correcto? Estoy dando la negación por si acaso, ¿eh? La negación tengo PQ, este P, y todo este Q, todo este Q. Entonces, si P implica Q, este es equivalente a no Q implica no P. Si
Si la integral, si para todo es igual a 0, existe una curva de manera que la integral es distinta a 0, entonces se dice que ese campo no es gradiente. Basta encontrar una curva donde la integral de línea es distinto de 0 para afirmar que no es un campo gradiente. Entonces, de esa manera se demuestra que no es un campo gradiente. Y bueno, como decía anteriormente, hay que mejorar este teorema de condición necesaria. En condición necesaria tenía la siguiente cualidad, que se tiene, que es advierte con eso, pero si mejoramos lo ponemos simplemente con eso. Antes, por ejemplo, lo pueden encontrar en Apóstolo hasta, esta se puede decir hasta 2000, por ahí más o menos, sí, en 1900, sí, en el año 2000 más o menos, se ponía conjunto convexo. Usted lo puede encontrar en los libros, digamos, antiguos, conjunto convexo, digamos, uno de los libros es el libro que es muy bueno de Apóstol. Entonces ahí encuentran con convexo. Convexo sí cumple, por si acaso, convexo cumple. Si es convexo, es simplemente conexo, entonces no hay problema. Sí cumple, entonces, pero más fino, o sea, que no necesita que sea muy, muy grande el conjunto, más chiquitito. Entonces, simplemente conexo sí cumple. Si el conjunto es simplemente conexo y es un campo gradiente, entonces, simplemente conexo y f, entonces, y f es una función, es un campo vectorial de clase C1, entonces el campo gradiente sí solo sí, las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, basta ahora que las derivadas cruzadas son iguales, siempre y cuando sean simplemente conexos. Y bueno, entonces esto, no sé si... Entonces, para encontrar la función potencial hay varias formas de hacerlo, encontrar la función potencial. ¿Bien? No sé si sea bueno haciendo cualquier curva. Por ejemplo, entonces, vamos a un campo muy fácil. Entonces tengo este campo, me pregunta si es un campo gradiente y justifique esa respuesta. Este campo que está dado de la siguiente manera, f de x sería, está en R2, por supuesto, un campo chiquitito. X y x al cuadrado sobre 2. El dominio del campo no tiene ningún problema, el dominio es todo R2, no hay problema. Condición necesaria y suficiente, por eso acá pongo dominio, condición necesaria y suficiente. ¿Qué tenemos que probar? Para que sea un campo gradiente hay que probar dos cosas, que el conjunto en primera instancia, omega, el dominio, es abierto simplemente con eso, R2 simplemente con eso, no hay problema. F de clase segunda, también es cierto. Falta chequear qué cosas, que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, derivada cruzada significa que tengo el P, que es el F1, y tengo el Q, que viene a ser F2, un medio. Esa derivada cruzada, derivada de F1 con respecto a X2, de X1 a X2, o sea que en realidad es esta derivada de la primera función es P con respecto a la segunda variable, de P con respecto a la segunda variable, entonces P, ¿quién es P? Es esto, P. P es esto, y Q viene a ser esto. Entonces ahí sería derivada de esto con respecto a Y, que me queda X, correcto. Mientras que la derivada de F2 con respecto a X1 son derivadas, conoce deriva con respecto al mismo índice, X1 y X2, es lo mismo que la derivada de Q con respecto a la primera variable. Entonces la derivada de Q con respecto a Q viene a ser X al cuadrado sobre 2 con respecto a X sería X. Estas son iguales, o sea que derivadas cruzadas son completamente iguales. Entonces cumplen las dos cosas. Entonces, ¿qué se dice? Según el teorema de condición necesaria y suficiente, este es un campo gradiente. ¿Correcto? Este es un campo gradiente. Bueno, ya está. Es un campo gradiente, entonces es un campo gradiente que cumple las condiciones del teorema de condición necesaria y suficiente. Por lo tanto, es un campo conservativo, o sea, la función potencial. Es un campo gradiente o también conocido como un campo conservativo. Entonces, si es un campo gradiente conservativo, entonces se puede calcular la integral. Entonces, es independiente el camino. Entonces, aquí se tiene que... Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, me pide calcular la integral. Por si acaso, mi dominio de este campo es todo R2 y todo R2. No tengo ningún problema con este campo. Es todo espacio, todo espacio. Entonces, ¿qué se hace? Se puede encontrar la función potencial. ¿Qué me piden acá? Acá lo que me pide es un campo gradiente y hasta ahí tenemos un campo gradiente. Ah, ya, ahí nomás termina la solución por si acaso. Acá está haciendo otra cosa. ¿Puedo calcular la función potencial?
La función potencial se puede hallar de muchas formas. La función potencial se puede hallar de diferentes formas. Vamos a hacer esto aquí, damos un descanso. Una de las formas es, recuerde de que se puede construir mediante primer teorema, ¿sí? Profe, una pregunta. Eh, para que sea un campo gradiente también tiene que ser las igualdades, las derivadas cruzadas, o Cruzada. esa es una consecuencia ¿Esa es No, una no, consecuencia o una? no, no, tiene que ser, son las condiciones. Derivadas cruzadas son iguales. Si las derivadas cruzadas son iguales, entonces, y F, y el campo es un campo, F es un campo de clase C1 y el dominio es simplemente conexo y abierto, entonces la derivada cruzada también debe ser igual. Son esas tres condiciones. Entonces hemos estado hablando de tres condiciones. eh, 1, 2 y 3. Si se cumplen las tres condiciones, por teorema de condición necesaria y suficiente, se dice que ese campo es un campo conservativo, es un campo gradiente, ¿correcto? Es un campo gradiente. Entonces hay una forma de hallar la función potencial. Vamos a construir ese phi. Entonces tengo un f, este es el campo, correcto. Dado de esta manera, x y es x y, el otro sería x al cuadrado sobre 2. Entonces, se puede construir. Entonces vamos a construir la función, construir la función potencial. Eso significa que si es un campo gradiente, esto proviene de un phi. Correcto, viene de un campo. Sí, en este caso es abierto y este es abierto, entonces el omega es abierto simplemente con eso y las dos cosas. Y entonces, ¿cómo construimos? Entonces, basta tomar un camino. Entonces, aquí se puede tomar un camino, como también es simplemente conexo, como decía anterior, todo simplemente conexo, en particular es convexo. Entonces, en particular es convexo. Entonces, tengo simplemente conexo. En particular, hay un caso de que puede ser, digamos, en este caso es convexo, también este convexo. Entonces, en este caso es convexo. En este caso es convexo, no es particular convexo, en este caso convexo. Voy a borrar esto, no me gusta. Ya voy a cambiar acá, no es que sea particular, por si acaso es. Voy a poner, ahí en este caso es convexo, mejor así. Sí, en este caso es convexo, no es que sea. Voy a cambiar esa diapositiva, no me gusta. Entonces, en este caso es convexo, porque R2 es todo, por si acaso R2 es un espacio rico en todo. Al espacio R2 también, ¿qué se le puede decir al espacio rico? Es abierto, cerrado, convexo. Todo tiene mucha propiedad métrico. Es un espacio normado, métrico, es un espacio vectorial, es un espacio convexo, hay un montón de espacios, un espacio de vanas, un montón de espacios, por ahí un montón. Entonces R2 es todo, R2 y el vacío es todo, abierto, cerrado a la vez. Ya, entonces, ya vamos a cortar esto. A ver si ya está, vamos a poner acá. Sí, este está mal, vamos a cortar, no me gusta esto. A ver si tipeo mal. Ya, si es convexo, entonces tomo cualquier punto, por si acaso, tomo cualquier punto X, Y. Entonces, ¿cómo encuentras un camino? Recuerden que es independiente camino, ¿eh? Entonces es independiente camino. ¿Qué significa independiente? Que yo puedo tomar tomo el más fácil, 0,0 y lo uno con este camino. Entonces tomo cualquier camino, ya está. Este toma un camino. Un camino es el segmento, digamos, pero no es el más adecuado. Por si acaso, el más adecuado es tomarlo de esta manera, tomarlo así, viéndose los ejes. Este es el más adecuado, siendo acá. Pero este es el más complicado, es el que se llama el convexo. Entonces el convexo se toma el punto de paso, entonces la curva, se toma una curva, entonces toma un segmento recto de P sub 0 del origen coordenada al punto P. Entonces recuerda, es un segmento, entonces este XTY, ¿no? Entonces el segmento es punto de paso con esto, o sea que está en la recta Y es igual a XY, una cosa más fácil. La parametrización sería T, T, entonces sería el alfa de T, T, T. Bueno,
eh, bueno, yo lo he hecho TX, si quieren ponerse parametrizar como ya, sería punto de paso más t veces el vector x, y menos 0, 0, donde t está entre 0 y 1. Entonces, es un segmento, estoy visualizando el segmento, esta curva es el segmento 0p, o p. Entonces, sería alfa de t, sería tx y ty, ¿correcto? Entonces, para la, necesito, sería alfa prima de t, es x, y, ¿correcto? Entonces, aplicamos en la integral, y la integral sería de 0,1 f de alfa t por alfa prima t. Entonces, f de alfa, que entonces acá sería f de alfa de t. Es f de tx y ty, pero el campo, recuerde que es x por y, el campo por y sería x por y. Y acá sería tx al cuadrado sobre 2, primera componente cuadrada. Entonces tenemos lo siguiente, acá es t al cuadrado, x al cuadrado, t al cuadrado, x al cuadrado sobre 2. Bueno, entonces ya tenemos esto, entonces acá sería, pues sacar t al cuadrado sería x al cuadrado, x al cuadrado medio. Claro, así como es el campo, perdón, es el campo, no sé si me equivoco, el campo es, ya, x y y, x y, perdón, casi x y. X y es igual a x al cuadrado sobre 2. Y entonces esto lo reemplazamos, este es el campo. Y acá está. Ahí está, correcto. Y alfa prima de t de x sería x y. El producto interno, ¿cómo sería? Se multiplica el producto interno, sería este con este, sería x al cuadrado y más un medio de x al cuadrado y sería 3 medios de x al cuadrado y. Sácate el cuadrado. Con respecto a t sale la constante 3 medios de x al cuadrado y. 0 a t al cuadrado, t al cuadrado integral de t al cuadrado sería t al cubo sobre 3, sería de 1 a 0 sería un tercio, sería x al cuadrado y sobre 2. Entonces hemos encontrado la función potencial. Correcto. Hay otra manera también de encontrar, no sé si lo hacemos primero, después damos el descanso, pero vamos a hacerlo primero. Hay otra forma de llegar. Ojo que yo he tomado un punto cualquier, según el teorema, puedo tomar cualquier punto P sub 0, en particular es el 0, 0. Si no tienen problema, tomo el más fácil. El P sub 0 tomo el origen coordenado más fácil. Y acá tomo el punto P o X como X y. Entonces, hay dos formas de llegarlo, por si acaso, esta forma o esta forma. Yo lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Correcto, voy a tomar esto. 0, 0 y el otro está tomando, perdón, aquí tomo el C2 X, Y, T. Ya, estoy tomando X0 y T. Ya, no sé cuál estoy tomando. Estoy tomando cuando X esté 0. Ya, entonces este estoy tomando acá. Entonces estoy tomando este camino. Acá se supone que debe ser T como 0. Esto, y acá sería, este es X y este es Y. Acá sería X, T, entonces X, T. Entonces estoy tomando dos curvitas, por ejemplo, dos curvas. Curva 1, curva 2 y curva 1. Estoy tomando por este camino, curva 1 y curva 2. No estoy tomando el oblicuo, que es el más complicado, pero la curva 1, entonces la curva 1 es cuando X vale T, Y vale 0. En la curva 1, X vale T, Y 0, cuando T vale 0X, ¿correcto? Diferencial de X y diferencial de T, diferencial de Y se anula, acá justamente se anula. En el otro caso, X igual a X, Y es igual a T, entonces diferencial de X igual a 0 constante, diferencial de Y, diferencial de T. Entonces ya tengo la integral de las curvas. Este es el campo. Entonces calcular la integral de la construcción de este fin. Es la integral de la curva. Esta curva es la unión de curva 1, curva 2. F diferencial de R. Entonces, como es unión de curvas, es la suma de dos integrales, phi de X y Y. Este es otro camino, por si acaso, con punto más phi de X y Y.
en la integral de la primera curva, f diferencial de R más la curva 2, f diferencial de R. Pero entonces aquí seremos la curva 1. Entonces en la curva 1 sería el centro phi de x, curva 1 sería p de x más q diferencial de y, el otro sería curva 2, sería p de x más q diferencial de y. Y acá tenemos el p, entonces hay que reemplazarlo. P. Entonces acá tenemos f de x y sería la integral de 0 a 1 sería 0 a x. La primera curva recuerdo que va a ser x. El p es p de x. X vale, en este caso, x vale t y y vale 0. Acá, la de celeste. Es en este. Acá sería t,0, t,0. Diferencial de x, ¿cuánto vale diferencial de x? Diferencial de x vale... Ah, ya, la primera, la diferencial de y vale 0. Entonces, la primera, la diferencial de y vale 0. Y en la segunda, la diferencial de x vale 0. Se anula, por si acaso. Esa es la idea ahí. Diferencial de x, diferencial de y. Y la segunda sería de 0y. Y se anula, sería q de x, de xt. Diferencial de y, diferencial de y. Entonces acá reemplazamos. ¿Quién es p? El p viene a ser, por si acaso, p es igual a t por y, t por 0, t por 0, t por 0. ¿Y quién es q? Es un medio de x al cuadrado, un medio de x al cuadrado, incorrecto. Un medio de x al cuadrado sería... Ah, ya, acá sería en la función q es un medio de x al cuadrado, de x al cuadrado, es un medio de x al cuadrado, correcto. Esto vale 0. Me queda sería íntegro con respecto de x al cuadrado t y, x al cuadrado, entonces se tiene esto. Y ahí se puede ver que la función potencial es la misma que salió anterior, ¿correcto? Entonces, aquí no se recomienda usar, digamos, este segmento que como sea, antes usaba porque sea convexo, tomar segmento, no es fácil. ¿Por qué? Porque depende de la función, hay función campo vectorial que es complicado y hacer t que se complica. En cambio, cuando uno se toma alrededor de los ejes, o sea, ya tomó este camino, que podría ser este camino también por acá, puede ser este camino acá, puede ser este camino y este camino. También llega a lo mismo, ¿eh? Bueno, hay una tercera forma, pero eso ya lo vemos después del descanso. No hay tercera forma. Entonces aquí vamos a ver un descanso, un intermedio. En 10 minutos. Vamos a continuar. Continuamos. Ya, antes de terminar la clase, por si acaso va a venir Juan Carlos, nos va a apoyar para hacer una pregunta utilizando la herramienta Profe Plugin. Continuamos a las 8:24. Acá no hay problema, hay que ir despacio, 8:24. Y me avisa para grabar, por si acaso ya se me pasó varias veces. Me avisa para grabar porque se me pasó varias veces, por si acaso vamos a darle... Bueno, entonces me pregunta, dice aquí lo siguiente. Una pregunta que me dice es, la afirmación 1 no es igual a la afirmación. No es que sea igual, significa que, digamos, son equivalentes. Es decir, que la parte A es que en este caso que F es un campo gradiente. F es campo gradiente, ¿correcto? O conservativo, como quieran llamar, un campo gradiente. Es equivalente a decir que también si F campo gradiente significa que la integral de línea es independiente. Integral de línea independiente. Independiente del camino, para no escribir mucho. Y esto también es equivalente, es que para toda curva cerrada contenida en omega se tiene que la integral de línea es igual a 0 para toda curva, ¿eh? Entonces acá la negación de C, ¿cómo sería la negación de C? Por eso le estoy diciendo, por ejemplo, yo le estoy diciendo, estoy negando, por ejemplo, que le dice, estoy negando acá está bien claro, estoy negando
negando la tesis, me llega la negación de la hipótesis. Sí, ahí sí, seguro el cuantificador universal para todo, ¿qué significa para todo? Ustedes saben el cuantificador universal para todo. Entonces, estamos con esto, por si acaso. En ese caso, de ese ejemplo está ahí, A implica, o A sí solo sí C, digamos. Pero A es componente, A es componente. Y C es para toda curva cerrada contenida en omega. Contenida en omega, tal que la integral es igual a 0. Entonces vamos a negar esto. Negación sería, existe una curva cerrada tal que la integral de esta curva cerrada sea distinta de 0. Entonces, ¿qué significa? Significa que f no es gradiente. ¿Correcto? ¿Está claro hasta ahí o no? Entonces, una forma de demostrar que no es componente, basta demostrar que existe, encontrar una curva cerrada justamente donde tenga problema de simplemente conexo, y con eso demuestro que básicamente no es un componente. ¿Correcto? Profe, entonces, o sea, esas tres afirmaciones son equivalentes entre sí. Son equivalentes, sí. Puede ser la primera con la segunda, la primera con la tercera, la segunda con la tercera, la primera con la tercera, la primera con la segunda, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellas son equivalentes. Claro, No profe, pero significa en el que sean caso del... iguales. No significa que sean iguales, sino equivalentes. Claro, ¿Correcto? claro. Claro, pero en el caso de la derivada, de las derivadas cruzadas, si es que las derivadas no son cruzadas, no puedo concluir que no es gradiente, ¿no? Ahí sí se puede decir. Sí, sí, ahí sí se puede concluir. Esa es la condición necesaria. Por supuesto, en la condición necesaria tenemos lo siguiente. La condición necesaria hay una... perdón, en la condición necesaria hay una observación, ¿sí? Entonces, en la condición necesaria, si existe que algunas derivadas cruzadas no son iguales, entonces no es un campo gradiente. Correcto, no es un campo Ah, gradiente. ya, No ya, tiene, ya. Entonces va de ida y vuelta. eso sí. Pero el problema no, justamente no es eso. Si te dan que por lo general las derivadas cruzadas son iguales por los problemas, donde falla es simplemente con eso, ahí está el problema. Y bueno, como es independiente del camino, justamente usando también esto, entonces hemos usado, digamos, un camino, hemos utilizado el camino. Como es independiente del camino, estoy tomando este camino, por eso estoy tomando este camino. Entonces, ahí estoy utilizando el teorema fundamental por la independencia del camino. El teorema fundamental. Correcto. Ahora, hay otra forma de demostrar lo que es por definición. Como es un campo gradiente, ojo, la tercera forma. Entonces existe la función potencial, o sea, significa que este gradiente f proviene de esta función potencial. Correcto. Esa es la tercera forma, que es por definición. Si falla, digamos, falla, la mayoría falla porque no es simplemente conexo nada más. Bueno, si no, la derivadas cruzadas no son iguales, ya bien fácil, ahí se concluye que no es un campo gradiente. Pero en este caso no hay problema. Entonces, ¿qué significa que este campo es PQ? Y la gradiente es derivada parcial de phi con respecto a X. Y derivada de phi con respecto a Y. Correcto, todo usando la definición, por supuesto. Entonces, esto va a ser la derivada de phi con respecto a X igualando cada término es igual a P. Pero en este caso, P es X, y derivada de phi con respecto a Y es igual a Q. Recuerden que este Q es X al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué se hace cuando tengo las derivadas parciales? En cálculo 1 han hecho ustedes lo siguiente. ¿Cómo se hace para recuperar la función? Entonces, hay que usar las dos condiciones, 1 y 2. Entonces, de la primera condición, de 1, derivada de phi con respecto a X me queda P. P es igual a X. Entonces, ¿cómo recupero una función? Integro con respecto a quién. Con respecto a X. Entonces voy a integrar con respecto a X y recupero la función phi. Entonces ahí integrando con respecto a X vamos a poner. Entonces integro con respecto a X, recupero la función. Correcto. Mi integral de P diferencial de X. O sea, integral de X sería diferencial de X. Y con respecto a X, ¿cómo sería? X sale la constante Y.
X al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Cuál es la constante? Vamos a ver, que depende de Y, es la función constante, ¿correcto? La función constante con respecto a dos variables, con respecto a X sería Y. Ahora, si hemos utilizado esto, entonces luego, ¿cómo uso la segunda condición? Me falta derivar de F con respecto a Y, derivo con respecto a Y. Derivando con respecto a Y. Entonces, ¿qué me queda? Derivar de F con respecto a Y. Con respecto a Y, ¿qué me queda? X al cuadrado sobre 2. Con respecto a Y, A' de Y. Y este es igual, pero esa ecuación 2, aunque es igual. Derivar phi con respecto a Y es igual a Q, pero Q es X al cuadrado sobre 2, X al cuadrado sobre 2. Y bueno, se elimina esta, se va esta, y me queda que A' de Y es igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que esa función, ¿cuánto vale? La función AY, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función si la derivada vale 0? La función, ¿qué función es? Constante. Constante, correcto. Entonces ya tengo acá la función phi, por lo tanto la función potencial. Función potencial. Es phi. Esa función potencial viene a ser el phi de x y, acá sería x al cuadrado y sobre 2 más una constante. Entonces, aquí se halla la función potencial generalizada, general. Todas las funciones potenciales son particulares, pues que sale esta, más una constante cualquiera. Entonces, digamos, sale. En realidad, lo que me interesa es esta función potencial. Esa función potencial. Entonces, ya tenemos la función potencial correcta y hemos encontrado. Bueno, veamos otro ejemplo. Tengo este campo. Vamos a ver que calculo la función potencial. Vamos a calcular la función potencial. Entonces vamos a calcular la función potencial. Entonces acá vamos a dar un espacio. Y esa función potencial... esta es nuestra pregunta. Ya está. Entonces acá el dominio, vamos a ver el dominio. El dominio es cuando hay un cociente denominador distinto de 0. Entonces el dominio de F es básicamente todo lo que está en 2 más x al cuadrado más seno de y. Entonces recuerde que el x al cuadrado es mayor o igual que 0. Y acá puede ser el seno de y está variando entre -1 y 1. Entonces, si le sumo una cantidad positiva, siempre va a ser siempre mayor que 0. No hay problema, este es mayor que 0. Acá mínimo mayor que 2, o sea que esto está variando, digamos, mayor que 2. Este entre -1 y 1. Este lo máximo es -1, y -1 es lo máximo. Este siempre es positivo, siempre va a ser positivo. Nunca 0, Nunca 0, imposible que sea ser positivo. Entonces es positivo, por lo tanto el dominio es todo R2. No hay ni un elemento. El X, el mínimo valor que tiene X es el 0, 0, y el seno es -1. O sea, 1 es el valor mínimo. 1 es el valor mínimo, correcto. Entonces el dominio siempre existe y es positivo y es R2. Ahora, este campo, este R2 es un conjunto abierto, simplemente es abierto. R2 es un conjunto, es todo, abierto y simplemente con eso. Ya, esa es la primera condición. La segunda condición es que F de clase segunda también es F de clase segunda, ya está. En este abierto, ya está. Puesto que las existen derivadas son continuas clase segunda. Derivada cruzada, entonces derivada cruzada. Entonces eso sí lo que vamos a hacer, derivada cruzada. Entonces el campo es el PQ, entonces acá vamos a derivar P, que es esto, y Q es esto. Derivada de P con respecto a X. Con respecto a X es derivada de un cociente, entonces un cociente va a quedar 4X. Y derivada de Q con respecto a X ya está. Este es no, aquí en este caso derivada P, es fácil, porque es fácil derivar P con respecto a X. Es bien fácil.
Derivada de p con respecto a y. Sería menos 2x, que es constante. 2 más x al cuadrado más seno de y todo al cuadrado. Correcto, ya está. Este es, bueno, es una derivada muy fácil. Es menos 2x constante y sale derivada con respecto a y de esta función, que sería 2 más x cuadrado más seno de y todo a la menos 2. Y ahora sí derivo. Es una derivada muy simple, por si acaso. Menos 2x, la derivada sería menos 2 baja 2. 2 más x al cuadrado más seno de y. Toda la 2 menos 1 por derivada de dentro por respecto a y sería coseno de y. O sea que en otras palabras queda 4x coseno de y. 4x coseno de y sobre lo de abajo al cuadrado, al cubo. Bueno, esa derivada de p con respecto a y, si calculamos derivada de q con respecto a x, es lo mismo, son iguales. Entonces acá se cumplen todas las condiciones, por si acaso, de condición suficiente y necesaria que sea un campo gradiente. Entonces cumple toda esa condición. Y por lo tanto puede definirse un campo gradiente o conservativo. ¿Qué significa? Vamos a hallar la función potencial. La función potencial para mí es más fácil hallarlo utilizando la derivada. Entonces tenemos la función potencial, existe en este caso un phi, tal que la gradiente de phi es igual a f. Entonces la gradiente de phi, entonces el gradiente de phi de x y es igual al campo p, perdón, pq, que es f. Entonces este es un derivado de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a y. En dos variables estamos acá. Y pq, entonces igualamos. Entonces lo tenemos derivada de phi con respecto a x, derivada de phi con respecto a y. Y este es p de x y. Y este es q de x y. Vamos a copiar la función. La función es este campo, es este. Ya se me fue por otro lado. Voy a copiar acá mejor. Ya, entonces P, recuerda que P es esto, P es menos 2x sobre 2 más x al cuadrado más seno de y todo al cuadrado. Y Q viene a ser menos coseno de y sobre 2 más x al cuadrado más seno de y todo al cuadrado. Y bueno, partimos de 1. Entonces es 1. Y esta es la ecuación 2. Entonces partimos de 1. Entonces partimos de 1. Entonces 1 tenemos el siguiente. Entonces de la ecuación 1. Entonces de 1. De 1 se tiene que derivar de phi con respecto a x igual a p. Y bueno, pues x sigue entonces integrando. Entonces integrando, acá sería integrando por respecto a x. Para recuperar interno. Integrando con respecto a x. Entonces, integrando recupero la función. Recupero la función. Con respecto a x. Pero p es igual a menos 2x sobre 2 más x al cuadrado más y más seno de y todo al cuadrado. Diferencial de x. Entonces ahí hay que reacomodar. Esto es bien fácil. Entonces aquí estoy bien fácil porque se puede. Y bueno, vamos a darle la forma. Vamos a derivar, sale menos con respecto a x. Ya tengo esto. Entonces acá tenemos la derivada. Derivada de 2 más x al cuadrado más seno de y. Y abajo es 2 más x al cuadrado más seno de y al cuadrado. Es como si uno derivase 1 sobre u
1 sobre u al cuadrado es igual a u a la menos 2 diferencial de u. Diferencial de u es menos u a la menos 1 diferencial de u. Entonces le va a quedar menos. Entonces menos con menos da más. Entonces te va a quedar menos con menos da más. Va a quedar 1 sobre 2 más seno de más x al cuadrado. Más seno de y todo al cuadrado, correcto. Ese al cuadrado, mira, ese sería así. Claro. Ya más una constante. La constante es una función que depende de y. Bueno, tengo esa función, acá está la función. Correcto, ahora sí, ¿cómo utilizo la parte 2? Tengo que utilizar que la derivada de phi con respecto a y es igual a q. Entonces, derivando con respecto a y. Derivo con respecto a y, derivar con respecto a y sería derivada de esto menos sobre esto al cuadrado. Es la derivada de esto, se pasa la derivada de 1 sobre u. Es menos 1 sobre u al cuadrado, entonces menos u debe ser una posibilidad sobre lo de abajo, más la derivada con respecto a y. Pero esa derivada con respecto a y es q, q es esto, entonces ahí se cancela este q, entonces aquí se va a cancelar esto. Correcto, se va este con este y me queda que a y, bien fácil, a y es igual a 0, a prima y es igual a 0 y significa que la función es constante. Entonces ya tengo, ya tengo la función potencial, entonces la función potencial es esta. Correcto. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces el método que se hace, entonces para espacio R3 también, para espacio R3 tenemos esto. Entonces acá tenemos el espacio R3, tenemos tres funciones componentes, FPQ. Entonces esa función tiene problemas. Su dominio, entonces el dominio hay que ver que este es mayor que 0, este es distinto a 0, este es mayor que 0, este es distinto a 0. Bueno, en este caso, el dominio de f tiene que saber que es y menos x al cuadrado estrictamente positivo con x diferente a 0. Bueno, en realidad, el dominio es esto, porque, claro, si le quitamos no hay problema el dominio. Entonces el dominio viene a ser esto. Entonces acá tengo el dominio. Inclusive todo. Pero este conjunto no es simplemente con eso, porque este conjunto es este, y por si acaso este, y le quito el x distinto a 0. Entonces acá tenemos por si acaso. Acá no es este, entonces hay que rotarlo, a ver cómo es. A ver, quiero hacer. Ya, ahí voy a ponerle un co. Entonces el dominio es eso, por supuesto, solamente que no se puede dibujar tan fácilmente en matemática. Entonces el dominio es todo, es un cilindro parabólico, por si acaso es un cilindro parabólico. Ya, le voy a copiar aquí, digamos, cuál es el dominio. El dominio es este, por si acaso, a mano. A veces a mano sale más fácil que haciendo en máquina. Le quito el plano X, o sea, el plano X, o sea que voy a quitarle esto más o menos. Voy a quitarle esta parte. Entonces, el dominio es este, por si acaso. Profe, ¿Sí? disculpe la interrupción. Para la PC de este jueves viene hasta todo teorema fundamental, o sea, toda esta parte que hemos visto, ¿no? No, viene hasta, recuerde, hasta integrar línea de un campo vectorial. Todo lo que está en la Ah, no práctica vienen los teoremas dirigida. fundamentales. No, eso no lo dejamos todavía para no viene esa parte, por si acaso. Viene hasta integrar línea de un campo vectorial. Entonces acá tenemos lo siguiente, entonces tenemos esto hacia abajo, ¿no? No, mucho tema, entonces ahí, ¿para qué poner mucho tema? Ya está, entonces acá tenemos esto. Ya está, entonces tenemos esto. Entonces esta hay que quitarle esta parte, hay que quitar esta parte. O sea, en realidad viene a ser esto, por ejemplo, viene a ser esto, quitándole esto. Entonces aquí, voy a poner así esta parte.
con otro color ya, la otra parte. Entonces ahí también va a estar la parte celeste. Este celeste con este amarillo. Entonces este amarillo con este celeste. Ahora, estoy quitándole en X igual a 0, o sea, el plano X igual a 0, el plano Y Z, X0. Estoy quitando el plano XZ, perdón, YZ. Entonces menos el plano YZ, entonces menos el plano YZ. El plano YZ no X igual a 0, estoy quitándole X igual a 0. Entonces ese conjunto así como está no es simplemente conexo. Entonces para que sea simplemente conexo le tomo el primer octante. Voy a tomar esta parte, esta parte celeste. Entonces voy a tomar la parte celeste. El primer octante, entonces el primero tomo, dijo el primer octante. ¿Qué me dice? Me dice primero encontrar el dominio. Y encontrar el dominio. No estoy usando condiciones de ser suficiente, que es un campo gradiente. Entonces, en algún subconjunto de dominio. Entonces, tomo este subconjunto y ahí se prueba que, vamos a probar que eso es abierto simplemente conexo en un cuadrante. Y vamos a chequear que las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, decir que las derivadas cruzadas iguales son rotacional, por supuesto, rotacional es el cero. Es lo mismo, ¿no? O sea, rotacional, estos son iguales a 0, cada uno igual a 0, significa que las derivadas cruzadas son iguales a 0, por lo tanto, rotacional vale 0. Eso es lo que hay que chequear, ¿no? Y bueno, calculemos las derivadas cruzadas y se prueba que derivada de P con respecto a Y es lo mismo que derivada de Q con respecto a X, derivada de P con respecto a Z igual a P de R con respecto a X, y finalmente derivada de R con respecto a Y es igual a derivada de Q con respecto a Z. Son iguales las derivadas cruzadas. Y un conjunto simplemente conexo, en algún subconjunto simplemente conexo omega, por lo tanto ahí es un campo conservativo en omega. Bueno, si es un campo conservativo hay que encontrar la función potencial. Entonces, por B existe una función potencial. Correcto, entonces tenemos la función potencial. Entonces se tiene que F es campo gradiente. En omega, entonces existe función potencial. Puede ser F minúsculo o phi, como quiero poner función F, que va de R, de C omega, de R3 en R, es tal que la gradiente de F es igual al campo. Pero la gradiente de F son las derivadas parciales. Entonces la gradiente de F son las derivadas parciales, ¿correcto? No, una familia es como la familia derivada, por si acaso. La familia de funciones potenciales son paralelas. Entonces la familia de funciones potenciales, por ejemplo, si mi curva es aquí, mi función potencial es phi de x y y. Este es cuando la constante vale 0, 1 sobre esta cosa más una constante 0, y el otro cuando la constante vale 1, y así es una familia. Esa se llama la familia de funciones potenciales. Son paralelas, por supuesto, son paralelas. ¿Vamos? Correcto, se refiere. Es como las primitivas integrales o las curvas integrales cuando... Y bueno, casi tiene la gradiente y son la derivada parcial de F por respecto a X. Derivada de F por respecto a Y. Y derivada parcial de F por respecto a Z. Este es igual a P, Q y R. Entonces es lo mismo, hay que hacer que estas tres derivadas son iguales acá, como está. Derivada de F por respecto a X igual a P. Derivada de F por respecto a Y es igual a Q. Y derivada de F con respecto a Z es igual a R. Y entonces uno calcula. Entonces puede empezar con cualquiera de ellas. En este caso estoy empezando con la tercera. Puede empezar con cualquiera. La tercera es más fácil porque el R es igual. En este caso el R viene a ser... El R es más fácil de integrar. El R es más fácil de integrar porque es 1 más X más 1. Es más fácil. Entonces integro correcto. Empezando con esto, integro con esto. Entonces casi integra. Se recupera F de X, Y, Z. Esa es la integral de R. Diferencial de Z. Con respecto a Z. Y bueno, este es bien fácil con respecto a Z1 sobre X más 1. Diferencial de Z es
justamente fácil ahí, porque sale f de x, y. No depende si tenemos 1x más 1 por z más una constante. La función constante, como estamos con respecto a z, la función constante debe ser con respecto a x, y. Eso es lo que nos sale. Entonces tenemos esto, ¿no? Y ahora sí, derivo con respecto a x con respecto a y. Entonces derivo con respecto a x. Me da esto, menos z sobre x al cuadrado, diferencial de con respecto a x, pero con respecto a x es igual a p. Y p viene a ser esto. Entonces ahí se cancela esto, se va. Se va esto con esto y me queda que se cancela y me queda en este caso que la derivada de a por respecto a x de x y me queda justamente menos x sobre la recuerda de y menos x al cuadrado y acá se integra con respecto a x. Integrando con respecto a x. Entonces integra con respecto a x. Entonces esta es vamos a ver donde la forma sería un medio, va a quedar acá, sería y menos x al cuadrado elevado a la menos un medio por x, diferencial de x. Menos x, acá vale un menos 2, entonces acá tengo un menos 2, menos 2. Entonces esto de acá viene a ser la derivada de y menos x al cuadrado, que es menos 2x diferencial de x. Entonces es un cambio variable. Es un medio de y menos x al cuadrado, menos un medio más 11, un medio sobre un medio, más una constante que depende de b con respecto a y. Bueno, entonces queda que a de x y es igual a la raíz cuadrada de y menos x al cuadrado más b de y. Y si derivo con respecto, esta sería la función f de x y z es igual a 1 sobre x más 1 por z más a de x y, pero a x y es igual a b de y. A x y sería esto, más y menos x al cuadrado más b de y. Y esto ya está, entonces acá derivo con respecto a y, estamos acá, derivo con respecto a y. Y me queda esto, con respecto a y, esto, con respecto a esto vale 0, me queda 1 sobre un medio raíz cuadrada más b prima y. Pero es igual a q, entonces q es esto, se cancela esto con esto. Y me queda b' igual a 0 y b' es igual a constante. De esa manera tenemos la función potencial. ¿Correcto? ¿No? Bueno, Juan Carlos, creo que te he visto Juan Carlos por ahí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, hola profesor, buenos Te días. doy ¿Qué tal? pase y te doy, ¿cómo se llama? El cohost. El cojo, vamos a poner Sí, acá. gracias profesor. ¿Qué tal chicos? Buenos días con todos. Voy a compartirles en este momento también por el chat una pequeña preguntita, ¿sí? Que vamos a hacer ahora en conjunto, junto con ustedes. A ver, mientras me da el profesor el acceso. Ya está. Listo. Muchas gracias profesor. Bien, vamos a hacer una pequeña preguntita. Sí, les voy a compartir pantalla también para que podamos hacer la preguntita. Vamos a ver. Ahorita les comparto la pantalla. Ahí está. Miren, van a entrar, les voy a mandar por chat de todas maneras también este link que dice profeplus.org. Es una pequeña aplicación que vamos a usar para esta actividad. Ya lo compartí también en el grupo. Y también voy a compartirles una preguntita. Vayan por favor entrando a la aplicación, chicos. Bien, ahora sí vamos a entrar a ese lugar. Yo también voy a entrar. Y les voy a dictar un código, porque como ven ahí, les aparece para que digiten un número. Es un número de 4 dígitos. Ahorita se los paso también por si acaso por el chat. Ya lo tengo aquí. Les voy a pasar el código. Igual se los digo, es 1757.
El código es 1757. Espero que ya estén entrando. Sí, y lo que vamos a hacer ahora es una parte individual en la cual van a responder la siguiente pregunta. Ahí la tienen, chicos, ya la pueden ver. ¿Sí? Usted revisa un paper, ¿no? Artículo académico en Google Scholar, que analiza el resorte de un mecanismo. ¿Sí? Ahí usted deduce que el resorte se asemejaría a la forma de una hélice circular, como está en la figurita, ¿no? De función RT, densidad, ρ, x y z. El paper les indica que la masa de dicho resorte es muy cercana a 155. Y como ven, aquí tenemos 5 alternativas, ¿no? De la A a la E. Y como han visto en la diapositiva anterior, ustedes de manera, por ahora, individual, van a responder a esta preguntita, ¿sí? Yo creo que no está tan complicada, es para reforzar unos pequeños conceptos. Les doy 3 minutitos como máximo, porque también ya nos gana el tiempo, 2 minutos incluso, para que puedan responderles, ¿sí? Con el Profe Plus. Ahí van a entrar a la herramienta y van a poder verlo. Ahora, también les recomiendo que le tomen un pantallazo al problema, por favor, porque en un rato vamos a ir a salas, Zoom, y ahí no voy a poder compartirles la pantalla. Entonces necesito, por favor, que le tomen un pantallazo. Gracias. Ya estoy viendo unas cuantas respuestas. Muy bien, chicos, por favor, aceleremos para terminar a tiempo la actividad. Un medio minutito más. Les he subido por si acaso también la foto del ejercicio por el chat. Bien, muy bien, chicos. Ahora vamos a ir a sala Zoom. Como ven, vamos a ir al paso 2. Nuevamente les va a aparecer una opción para marcar. En la sala Zoom ustedes van a discutir en grupo cuál podría ser la alternativa correcta. Van a compartir un poco sus experiencias con total confianza. ¿Sí, chicos? Y volvemos en un momentito. Volvemos a la actividad. Vayan a sus salas. Tenemos 2 minutitos máximo y volvemos a la sala, ¿sí? Adelante, chicos. ¿Qué tal, profesor? Sí me escucha, ¿no? Sí, Juan Carlos, sí. ¿Qué tal? Vamos a ver, aquí usted les explica, ¿no? De manera general, porque nos gana el tiempito, la solución, ¿no? Que aquí está. Ya, Eso, cuando yo le doy el pase, les explica la solución y ya con eso ya. terminamos la actividad. Mañana estaría entrando también para ver algo de máximos y mínimos en las Sí, otras aulas. sí, máximos de mínimo global, uno chiquitito no más hagan. Sí, Ya, vamos a... ya, Sí, uno pues porque el pequeño. tiempo si no nos va a ganar. Sí, Y sí, la, sí, y sí. la próxima semana estamos hablando con el profesor Ronnie si entramos a las 2 clases. También dependería de usted, porque a Sí, veces sí, el está bien, tiempo sí, no hay ya, problema, sí, perfecto. perfecto. Voy a ver entonces, con el profesor Ronnie coordinamos y yo le aviso por mensajes, ¿no? Si lo hacemos y parecido a la dinámica de hoy día, entonces, profesor.
Ya, ok. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué temas tienen la próxima semana? ¿Los tienen en mente? Por si Sí, acaso. estamos en lo siguiente tema de todo lo que es integral en un campo vectorial. Para cálculo vectorial Sí, Carlos. Sí. y para cálculo de varias variables la próxima semana. La próxima semana entro a eh, regla de la cadena. No, la próxima semana. Ah, ya, dentro de integrales, ya integrales. Integrales dobles. Integrales dobles. Sí, Ya, lo básico, lo básico. perfecto. Con eso ya estamos bien. Profe, imagino que tienen clase también los chicos en un momento, así que les voy a devolver a la sala en un ratito. Van a volver en este momento ya a las salas, profesor. En un rango de un minuto, están volviendo los chicos a la sala principal. Ok. Algunos tal vez se han retirado, creo, porque tienen otra clase, imagino. Seguidita. Bueno, sí. Tal vez hay que enviarle, digamos, por correo el profe Plus, ¿no? Sí, a mí me va a llegar porque lo estoy usando ahorita. No, digo, hay que Y enviarle usted, el enlace por profe Plus, ¿eh? Para que lo vayan viendo los chicos. ya, claro, perfecto. Ya tiene el archivo también de la pregunta, si desea para que practique, no sé. Ya volvieron todos a la sala, profesor. Bien, chicos, espero que la actividad esté buena, ya estamos terminando, no se preocupen. ¿Qué alternativa era la correcta? Bueno, la alternativa correcta era la B, ¿sí? Es un poco sencillo, el profesor Norberto Chao justo ahora les va a explicar No por sé, qué era la B. ¿tienes la estadística ahí o no? Sí, tengo la estica, profesor. En la primera sesión, el paso uno, más o menos el 20% marcó la alternativa correcta, pero y en la fase 2 igual, 22%. Ya. Ujú. Ya, correcto, ya, está bien. Sí, y aquí está la solución, chicos. No sé si, profesor, hay algo que aclarar respecto a la solución. Ya, ustedes tienen la masa total. No sé, yo como no tengo aquí, ¿cómo se llama? Enunciado, acá está. Ya. Sí, sí, ya tengo me piden encontrar la masa total. La masa total es la integral. Pasa a la siguiente diapositiva, ¿no? Ok, Es la integral de línea de la curva de la función masa, que la masa es 1 más z diferencial de longitud de arco. Pero z, que recuerde que z es la tercera componente t raíz de 2. Y la integral de esta integrando me queda simplemente t más la integral t al cuadrado sobre 2 raíz de 2, evaluada de 0 a 6 pi, me queda aproximadamente 6 pi 1 más 3 raíz de 2 sobre pi. Raíz de 3, raíz 3 pi, raíz de 2. Y este es aproximadamente 1.44, 144.47. Entonces, la masa de resorte es aproximadamente 144.47. Entonces, la alternativa en este caso es la B. Claro que es un poco fastidioso porque hay que tener calculadora en este caso. Ya solo han hecho la aproximación y no llegaban. ujú. Muy bien. Listo, profesor. Gracias Bueno, por su muchas tiempo. gracias. Ya en la segunda, ya más práctica, ya estamos mucho mejor. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, no sé si tiene ya alguna pregunta. Ya en la segunda, ya la haré en la segunda clase, no sé, y vamos a ver en la resolución de la práctica elegida, le haré también cómo se hace este proceso, cómo se maneja en realidad. Y haremos ejemplo ahí un poco más, pero está bien que Juan Carlos haya entrado hoy día, ya le vaya enseñando una vez cómo se puede entrar, que es muy fácil a este Profe Plus. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, yo creo que como que, o sea, estuvo interesante la actividad, pero de repente eh,
una contextualización previa de qué tipo de ejercicio se va a llevar, porque es algo, o sea, me agarró de sorpresa y así hacerlo Ya, tan rápido claro. no estaba como preparado mentalmente para un ejercicio. Sí, ok. Creo que algo similar pasó con mi compañero, que, o sea, él tenía un poco mejor la noción porque estaba mejor practicado, pero no, pero igual como que no pudimos llegar fácilmente a la respuesta en este caso. De repente, Ya, antes de empezar a utilizar la aplicación, que sí, sí es interesante porque, o sea, lo que sí generó fue una curiosidad, porque a veces como que el alumno no tiene ganas de resolver nada, pero al empezar a usar Profe Plus, como que dio esas ganas de saber cuál es el resultado y prestar ya. atención a cuál es la resolución. Y creo que eso sí ha cumplido bastante bien. Sí, entonces eso lo vamos a ver la siguiente clase, que es el día lunes. Debe ser un ejemplo ahí en el día del lunes, no hay problema. Sí, sí, Juan Carlos. El Sí, día no, lunes sí, gracias. sí, Así, gracias por su opinión. Vamos a tomar todo en ya, cuenta para mejorar. sí, Ajá. ya, muchas gracias, Juan Carlos. Ok. Entonces, Profe, como decía, sí, perdón, sí. sí, profe, quería, claro, justo aprovechando que el profesor Juan Carlos está presente, sí, quería decirle que la verdad es que el ejercicio estaba bien bueno. Siempre cuando son aplicaciones, siempre digo que los ejercicios son bastante buenos. Y eso es lo que yo creo que se debería promover bastante en incluso en los cursos básicos, ¿no? Porque eso es lo que vamos a implementar en facultad y en el resto de, Sí, bueno. sí, sí, sí. En cursos básicos sí hay aplicaciones, sí, sí hay bastante aplicaciones. Solamente que hay que contextualizarlo un poco, llevarlo a cabo en la realidad, ¿eh? Entonces aquí, por ejemplo, hemos Claro, visto que se aplica bastante física, tiene aplicación ingeniería, bastante cosas. Escalera que tiene forma de la curva, el ADN, digamos, también que tiene la forma de curva. Entonces todo eso, digamos, está relacionado básicamente, ¿eh? Tiene bastante relación con esto. claro. Pero para Sí, hacer la profe, primera vez me parece muy bien, Juan Carlos, ya en la segunda, ya, por eso que ya en la segunda tercera va a venir una persona para mirar, creo que uno de la edad va a mirar cómo se ejecuta esta pregunta. Pero está muy bien y me parece para empezar. Sí, sí, Juan Arturo. sí, profe, quería decirle que, quería por favor pedirle que no se olvide del simulacro para la PC3, claro, el simulacro. Ah, ya, perfecto, sí, 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 este fin de semana lo elaboro, este simulacro y justamente ya después vamos a ver la retroalimentación, lo voy a hacer tipo Profe Plus, ahí voy a aplicar Profe Plus ahí más o menos para, el día jueves aplicamos eso, ¿eh? ¿Correcto? El día jueves, Claro, el día jueves próximo, ¿no? el día El día jueves jueves. próximo lo hacemos, el día jueves próximo lo hacemos, todo eso, el simulacro lo desarrollamos ahí, vía Profe Plus, ¿eh? Para tener más práctica, ¿eh? ¿Correcto? ¿Vía qué dijo, profe? Vía Profe Plus. Vamos a hacer con la respuesta. Ah, Usted ya, me va a ya. dar la respuesta inmediatamente. ¿Ya? Okay. Vale, vale, perfecto. Bueno, ya chicos. Muchas gracias. Y no sé si tienen algunas preguntas adicionales. Profesor, entonces la asesoría sería el simulacro, creo, ¿no? Eh, eh, esta sí, claro, porque usted más que todo una asesoría, claro, puede haber preguntas. Hacemos el simulacro. Si usted tiene alguna proteccional, no hay problema, lo hacemos con la proteccional. Correcto. Perfecto. Si usted hace el simulacro con anticipación, entonces ya la respuesta va a ser rapidísima, ¿eh? Entonces la hacemos media hora y 1 hora y media para asesoría, ¿eh? Como usted guste. ¿Correcto? Claro, profe, de repente voy a preguntarle a mis compañeros a ver si es que de repente prefieren que los hagan con cuestionario, porque es que ahí sale la retroalimentación y todo eso, y eso se queda guardado para una Claro, por eso es el posterior objetivo de ser verificación, todo. cuestionario. Si no, sería como una práctica dirigida, ¿no? ¿Eh? Claro, eso, claro, ajá, por eso. Ese es lo más interesante, porque justamente lo hago práctica, tipo práctica, entonces donde tengo esta idea cómo se puede enfrentar un problema y el cuestionario lo bueno que tiene ya está, ahí está si es verdadero o falso y está la retroalimentación, como se dice. Exacto, ajá. Justamente por eso como que de repente creo que es poco más conveniente hacerlo en cuestionario, ¿no? Como siempre. Sí. Uh-huh. Ok, bueno, ya está. No sé si tiene alguna otra pregunta, algo que adicionar, alguna sugerencia más. Bueno, entonces estamos en... Bueno, muchas gracias chicos, entonces nos vemos. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias Juan profe. Carlos. Hasta luego, Gracias, profesor Juan chao, Carlos. gracias. Hasta luego, profesor. Con Hasta Alberto nos luego, vemos profe. mañana. Hasta luego. Buenas Chao, noches. cuídate.